La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Enfocando el futuro. Un escritor escribió: la voluntad de Dios es lo que nosotros decidiríamos si conociéramos el futuro. Pero lo cierto es que nadie sabe qué nos depara el futuro excepto Dios. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos adelante en todos estos temas prácticos que surgen de la Palabra de Dios. Una vez más, de esto se trata, Conectados con la Palabra, de conectar nuestra vida, nuestra mente a principios sanitarios de la Palabra de Dios. Y nuestro tema de hoy es enfocando el futuro. Realmente cada nueva etapa, cada nuevo año que se inicia, requiere aprender a enfocarnos cómo proyectar con lo que viene. En estos días tuvimos nuestro culto de acción de gracias. Habitualmente es el último culto del año que tenemos en nuestra iglesia. Y yo hablaba a la congregación y le decía que exactamente hace un año, cuando celebrábamos el encuentro de acción de gracias del año anterior, nunca imaginé que un año después estaríamos en esta situación de tanta adversidad, luchas y dificultades que hemos vivido este año. Muertes, partidas, enfermedades muy duras, conflictos de familia. Y describí que sentimos que estamos con una iglesia en tormenta. Y juntamente con la tormenta, una gran bendición de muchísimas personas que se entregan a Cristo, son discipulados y añadidos a la iglesia. Es como si experimentaríamos las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Corinto y le avisa que se va a quedar en Éfeso porque Dios le ha abierto una puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Como queriendo decir, parte de la tormenta y la aflicción siempre va ligada a una gran bendición. Y saben que la verdad que todos tenemos que pasar tribulaciones y adversidades. Uno de los pensamientos erróneos que tenemos es: ¿cómo puede ser que si sigo a Cristo, si soy un cristiano, tenga que pasar adversidades? Y la verdad que las adversidades le llegan a todas las personas. Los no cristianos se enferman y los cristianos también. Los no cristianos pierden seres queridos y los cristianos también. Las catástrofes, inundaciones, terremotos, etcétera, le llegan a cristianos y a no cristianos. El cáncer golpea la puerta de la familia cristiana y la no cristiana. Los conflictos de familia llegan a unos y a otros. Realmente todos vamos a pasar adversidad. La gran diferencia está en que unos tratan de resolverlo como pueden con sus propios recursos y los cristianos sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, aún en medio de la adversidad. Por eso el apóstol Pablo escribe en el libro a los Romanos capítulo 8 cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y quiero en esta hora enfocarnos para el tiempo que viene. ¿Cómo enfocar el futuro? ¿Cómo hacer cuando nuestras vidas están teñidas, tamizadas de sentimientos, de experiencias, de influencias que tenemos alrededor y que nos condicionan profundamente para tener la actitud correcta a lo que viene? Bueno, no tenemos otra alternativa que Jesucristo, nuestro amado Señor, sea el que nos ponga en la perspectiva correcta del futuro. Saben que cuando uno mira la obra del Señor Jesucristo, descubre que a los discípulos continuamente estuvo tratando de enfocarlos correctamente, como a nosotros mismos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 19, allí en Galilea Jesús llama a sus discípulos para que le sigan y dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Como queriendo decir, ahora el enfoque de su vida va a tener que ver con vidas transformadas por el poder de Dios. En la provincia de Samaria, en Juan capítulo 4, en un momento en el cual Jesús se encuentra con la mujer samaritana y los discípulos van a buscar comida a la ciudad de Sicar, cuando regresas se asombran de que un maestro de la ley hable con una mujer, y más aún si esta es samaritana. Y entonces Jesús le cambia el enfoque y le dice: miren los campos, están listos para la siega.
no hablaba de los campos físicos que tenían delante de sus ojos, sino la gran cosecha de samaritanos que vendrían porque la mujer los traería y el evangelio podría llegar a esa ciudad. En Mateo capítulo 17, el Señor también cambia el enfoque de 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Dice la Biblia allí que 6 días después Jesús fue a un monte alto y se transfiguró. ¿Y 6 días después de qué? De que Jesús había anunciado su muerte. Esto no podía caber en la mente de los discípulos que imaginaban que Jesús tendría que ser un libertador político. ¿Cómo aquel que había dado vida, había resucitado personas, ahora habría de morir? Y se transfiguró. Y pudieron ver la gloria y la divinidad de Jesús. Y cambiaron su enfoque. En Hechos capítulo 1, allí están los 40 días que el Jesús resucitado trabaja sobre los discípulos. Y dice Hechos 1:3, Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo a sus discípulos durante 40 días hablándoles del reino. En otras palabras, todo el tiempo el Señor a sus discípulos trató de enfocarlos al futuro con una perspectiva celestial. Y de esto se trata este programa de Conectados con la Palabra, enfocando el futuro. Estamos pensando en cómo tener un enfoque celestial. Y el versículo bíblico base para sacar este tema práctico de la vida está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Es el último versículo del capítulo. Y Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vez más, porque aquí hay 3 aspectos del enfoque celestial que Jesús hace a sus discípulos y a nosotros para poder enfocar un año, un tiempo nuevo con un enfoque celestial. Dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y acá hay 3 palabras que tenemos que resaltar y que nos dan pista para estos 3 secretos de un enfoque celestial. La primera palabra es aflicción, la segunda palabra es confiad y la tercera palabra es vencido. Aflicción, confiad y yo he vencido al mundo. Y entonces aquí tenemos lo que llamamos un enfoque tridimensional que Jesús trae a los discípulos y a nosotros. En primer lugar, el primer aspecto es aflicción, descubriendo la presencia de Dios. El segundo aspecto es confianza, experimentando la paz de Dios. Y el tercer aspecto es victoria, participando del poder de Dios. Vamos a hacer una pequeña ambientación de este capítulo 16 del Evangelio de Juan. ¿Saben? Veníamos del capítulo 14 y 15 de Juan, donde Jesús trae exhortaciones, les habla del cielo en el capítulo 14 como una promesa, les habla en el capítulo 15 acerca de la necesidad de la dependencia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece lleva mucho fruto. Pasamos luego al capítulo 17 con aquella oración magistral del Señor a su Padre encomendando a los discípulos y a todos nosotros. Resumida en muchos aspectos, pero Jesús orando para que seamos uno, para que el mundo crea. Y aquí en este capítulo 16, el color de este capítulo, la perspectiva de este capítulo es completamente distinto. Es un cambio profundo del discurso. Aquí hay mucha predicción, aquí se habla mucho del futuro. Los verbos que hay aquí en todos los versículos del capítulo 16 de San Juan tienen que ver con el futuro. Él habla de que los expulsarán de las sinagogas, habla de que viene la hora, habla de que harán esto, habla de que los enviaré, habla de que convencerá a aquel ayudador, el Espíritu, habla de que nos guiará a toda verdad, habla de que Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo revelará. Es todo un capítulo hablando del futuro. Y precisamente este enfoque era necesario para los discípulos porque muchos de nosotros, quizá en este tiempo como ellos, tenemos un enfoque totalmente tergiversado de cómo tenemos que enfocar el tiempo final. ¿Saben? Aquí estos 3 aspectos, aflicción, confianza y victoria, tienen que ver cómo vamos a experimentar
el tiempo que viene. Y vamos al primer aspecto de este enfoque celestial. Jesús habla de aflicción y acá nos invita a descubrir la presencia de Dios. Dice el pasaje que hemos leído: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Saben que esta palabra aflicción en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento tiene que ver con angustia, con opresión, con tribulación? Un autor dice tiene que ver con una presión aplastante. La verdad que el Señor le estaba hablando a los discípulos y a nosotros como para hacerles entender que las aflicciones, como decíamos, son experiencias comunes de todas las personas y que nos van a venir. Sería maravilloso decir, para el próximo año no vamos a tener ninguna adversidad, no vamos a tener ninguna aflicción. La verdad que si decimos esto estamos desmintiendo al Señor y es imposible. Si bien aquí habla de una presión aplastante, tenemos que decir que esa presión no va a ser mayor que la que podamos soportar, como el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 10. La verdad que la aflicción es parte de este mundo, tarde o temprano, de una manera u otra, va a golpear a nuestra puerta. Saben, por ser cristianos no evitaremos las aflicciones. Sin embargo, podemos evitar las aflicciones que nosotros mismos provocamos, porque muchos de los problemas y adversidades no son una prueba que Dios permite, sino son el resultado de nuestros propios errores, de desobedecer al Señor, de ser tercos y orgullosos para tomar un camino de independencia. Dios, probablemente alguno de los que me está escuchando siente que está en un momento y en un pozo difícil de la vida y cuando mira hacia atrás descubre que la razón es que ha luchado con Dios, que ha decidido tomar un camino equivocado. Bueno, déjame decirte que la aflicción puede ser una puerta para descubrir la presencia de Dios. ¿Saben? Si uno puede detenerse en este capítulo, llega a una clave que está en el versículo 6 del capítulo 16 de San Juan. El versículo que leímos fue el 33, el final. Pero aquí en el corazón del capítulo, Juan 16:6 dice: antes, porque os he dicho todas estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Cuál fue el problema que tenían los discípulos aquí? Bueno, habían fijado su vista en aquellas cosas con las cuales Jesús les había hablado y se habían llenado de tristeza y habían perdido el gozo. Y esta es una experiencia muy común. Ellos se habían llenado de tristeza, pero muchas veces frente a la aflicción perdemos el enfoque de que Dios está al lado nuestro, de que Dios tiene el control y nuestro corazón se llena de tristeza, a veces de resentimiento, otras veces de raíces de amargura que nos desenfocan completamente en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los semejantes. ¿Saben? Necesitamos descubrir profundamente la presencia de Dios para encaminar los momentos de prueba y aflicción. Por eso cuando Jesús habla del futuro dice: estas cosas os he hablado para que en mí... ¿Quién es en mí? La misma presencia del Señor en nuestra vida. Claro, el día que recibimos a Cristo como Salvador, que abrimos nuestro corazón y le pedimos perdón por nuestros pecados, la Biblia dice que Jesús viene a morar en nuestra vida y empezamos a experimentar por la obra del Espíritu Santo y por la obra de la palabra de Dios, conocer al Señor. Miren, cuando uno descubre la presencia del Señor, puede estar en la peor de todas las pruebas, pero si Él está guiando nuestra vida, podemos estar seguros que su presencia opaca la aflicción. Miren, a veces necesitamos descubrir la presencia de Dios cuando estamos en medio de una tormenta. En Marcos capítulo 4, versículo 41, allí está el relato. Jesús toma a los discípulos, le dicen que se suban a la barca, van a cruzar todo el mar de Galilea y cuando están en el medio se desata una tormenta tremenda, hay olas muy altas, la barca se empieza a llenar de aguas, tienen miedo de perecer y terminan despertando al Señor que dormía en el cabezal del barco. Allí el Señor se levanta, habla a las fuerzas que movían la tempestad, calla, enmudece y de pronto viene la calma. Los discípulos quedan impactados por la obra del Señor y la pregunta viene directo al corazón: ¿dónde está vuestra fe? Y el versículo 41 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos dice que los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Miren, en las tormentas de la vida tenemos que saber que aunque a veces parece que el Señor no está, a veces hay silencio de Dios.
tenemos que estar tranquilos. La presencia de Dios se puede descubrir en una tormenta, en la cama de un hospital, en el dolor de momentos de soledad profundos. Es allí donde el alma se quebranta en oración y podemos llegar a decir: Señor, en tu presencia hay plenitud. En tu presencia hay plenitud y delicias a tu diestra para siempre. Como decía el salmista, también podemos encontrar la presencia de Dios en medio de la enfermedad. Fue la experiencia de Job en el capítulo 14. Allí está Job, 41 capítulos soportando la prueba, la enfermedad, el desprestigio, el quebranto económico, la pérdida de su familia, la negación de su esposa. Y luego de todo esto llegamos al capítulo final, el capítulo de la restauración completa de Job. Pero antes de esto, él descubre en la enfermedad la presencia de Dios. Y dice: Señor, yo conozco, versículos 4 y 5, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y concluye en el capítulo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Descubrimos la presencia de Dios en la aflicción que tiene que ver con tormenta. Descubrimos la presencia de Dios en la aflicción que tiene que ver con enfermedad. Podemos descubrir la presencia de Dios en la adversidad que tenga que ver con las cárceles de la vida. Pablo está preso en su segundo encarcelamiento en Roma, ya con media sentencia de muerte, y escribe en 2 Timoteo capítulo 4, todos me han desamparado. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Allí en medio de la cárcel, en medio de la adversidad y la aflicción de aquel encarcelamiento terrible del apóstol en Roma, él descubre la presencia del Señor. ¿Cuál fue el secreto en cada una de estas aflicciones para Pablo, para los discípulos y para el mismo Job? Descubrir la presencia del Señor. Mirá, si querés enfocar correctamente el futuro, quiero decirte que va a haber adversidades en nuestra vida, que va a golpear la aflicción en todo nuestro ser. Y esto, en lugar de ser una causa con la cual nos rebelemos, nos enojemos y nos apartamos de Dios, entendamos que el alfarero está trabajando en el barro de nuestra vida y podemos descubrir una puerta maravillosa para experimentar la presencia de Dios y una puerta maravillosa para dar testimonio del Dios vivo y real que tenemos. Quiero preguntarte, en este aspecto del enfoque celestial de Juan capítulo 16 del Señor, ¿cómo hemos reaccionado en todo este año frente a la adversidad? El camino viene de las mismas palabras del Maestro, descubriendo su presencia. Pero la segunda fase, el segundo aspecto de este enfoque celestial tiene que ver con confianza. Jesús dice: confíen, yo he vencido al mundo. La aflicción nos lleva a descubrir la presencia del Señor. La confianza nos lleva a experimentar la paz del Señor. El Señor dice estas cosas, os he hablado para que en mí tengan paz. Confíen, porque van a descubrir la paz del Señor. Miren, la confianza siempre trae la paz del Señor. ¿Saben? El enemigo a vencer aquí es la ansiedad. Sí, la ansiedad. Ese gran gigante que tantas veces nos quita el sueño, nos lleva a vivir una vida desesperada, nos hace todo el tiempo como un gigante que nos aplasta, sentir que no llega aquella respuesta que pedimos, que el hijo que se apartó no vuelve. ¿Saben? La ansiedad nos llena de estrés y nos quita la paz del corazón. Por eso también podría hablar en este aspecto con otro título que sería ansiedad o confianza, porque la confianza trae la paz del Señor. Mira, la confianza para experimentar la paz tiene que ver con aprender a esperar y confiar en el Señor. El salmista dice en el capítulo 38, versículo 15, porque en ti, oh Señor, he esperado. Isaías 25:9 dice, este es Jehová, en quien hemos esperado, nos gozaremos y alegraremos en su salvación. Mira, cuando llega la adversidad hay que aprender a confiar en el Señor. Hay cosas que le tocan a Dios
Y hay cosas que nos tocan a nosotros. Los imposibles le tocan a Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 37, el ángel Gabriel anuncia a María que había de tener a Jesús y que el Espíritu Santo la visitaría y podría en su vientre ser bendita porque tendría y concebiría al Hijo de Dios. Y le habla de su parienta Elizabeth, quien era estéril y quien era avanzada en edad y que también había sido visitada milagrosamente y estaba embarazada. Y concluye en Lucas 1:37, en este milagro de los cuales le anunciaba el ángel, porque nada es imposible para Dios. Claro, cuando hablamos de confianza y de la paz del Señor, quiero decirte que los imposibles le tocan a Dios, pero hay cosas que sí nos tocan a nosotros. ¿Y qué nos toca a nosotros? Confiar para experimentar su paz. ¿Cuántos de los que me están escuchando están llenos de ansiedad? Han perdido la confianza. Las palabras de Jesús fueron: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Claro, confianza que trae paz. ¿Saben? Confiando en el Señor tenemos paz para con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Claro, cuando uno confía en Cristo como Salvador y recibe el perdón de los pecados, recibe la paz con Dios y esto hace que podamos vivir una vida diferente. ¿Saben? Cuando confiamos en Él también tenemos paz interior. Además de paz con Dios, tenemos paz interior. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Ahí la ansiedad es vencida porque la paz de Dios es un militar, un policía que está controlando nuestros pensamientos, confiando en Él. ¿Saben? Quienes confían en el Señor tienen paz con Dios, tienen paz interior, pero quienes confiamos en el Señor también procuramos tener paz con nuestros prójimos, con nuestros semejantes. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículos 18 al 19 y dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Claro, aquí la exhortación es: cuando uno confía y recibe la paz, necesita también experimentar la paz con quienes nos rodean. Quizá estamos con una raíz de amargura, tenemos un enfrentamiento, quizá no puedes perdonar a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a un hermano en la fe, a un pastor. Quiero decirte algo: mientras las raíces de amargura sigan envenenando tu corazón, nunca vas a sentir paz. Los pecados enfrían el corazón, endurecen el alma y no nos permiten experimentar la confianza que trae paz. Por eso este es un tiempo donde, si el Espíritu nos está revelando nombre de personas con los cuales estamos enfrentados, raíces de amargura que nos están estorbando, como dice el autor a los Hebreos en capítulo 12, y contaminando a otros, para que podamos enfocar el futuro, hay que quitar las raíces, los resentimientos, los rencores que nos están destruyendo. Así que este enfoque celestial tiene que ver con aflicción, donde descubrimos la presencia de Dios. Tiene que ver con confianza, donde experimentamos la paz de Dios. Pero tiene que ver con victoria. Esta es la tercera fase. De la aflicción pasamos a la confianza, de la confianza pasamos a la victoria. Dice el Señor: pero confíen, yo he vencido al mundo. Y sabes una cosa, cuando uno pasa la fase de la victoria, descubre y participa del poder del Señor. ¿Dónde están las batallas? En el interior de nuestra vida. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? No es de nuestras pasiones las cuales combaten. Ahí está la guerra, ahí está la batalla en nuestros miembros. Luchamos con nuestras batallas interiores, adicciones, conflictos, orgullo. Luchamos con las batallas de las fuerzas de maldad. Efesios capítulo 6. Pero la verdadera victoria
está en la cruz del Calvario. Por eso Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14, «Mas gracias sean dadas al Señor, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús». Y en el capítulo 4, versículo 7 de la misma carta dice, «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros». ¿Por qué Jesús dice que podemos pasar a la fase de victoria, a experimentar su poder? Porque Él ganó la batalla, la madre de todas las batallas en la cruz del Calvario. Allí venció a la muerte. Por eso dice el apóstol Pablo en Corintios, «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?» Venció a Satanás y los demonios para siempre. Venció a la muerte, venció al pecado como un poder desgarrador en nuestra vida. Y su victoria con su resurrección la experimentamos con su poder en las batallas de todos los días. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu batalla? Quizá me escuchás y has vivido una vida de derrota. Quizá me escuchás y todo el año que ha pasado ha sido derrota tras derrota. Allí te quiere llevar engañado Satanás. Pero la victoria de Cristo en la cruz, aferrándonos a ella, viviendo por el Espíritu y experimentando su poder, es lo que nos puede dar un enfoque celestial. Aflicción que nos lleva a descubrir la presencia del Señor. Segunda fase, confianza que nos lleva a experimentar la paz de Dios. Victoria que nos lleva a participar del poder que levantó de los muertos a Jesús y que vivifica nuestros cuerpos mortales por su Espíritu. En nuestra reunión de acción de gracias, uno de los testimonios fue de Diego, un hombre de 30 y pico de años que llegó al centro de rehabilitación, el taller del maestro, con la vida arruinada, la familia perdida, sin hijos, sin esposas y sin esperanza. Cristo comenzó a hacer un milagro en su vida. No solo le conoció como Salvador, sino que fue experimentando por la palabra de Dios un cambio. Las victorias fueron día a día. Y ayer daba testimonio de cómo recuperó su familia. Cristo lo salvó y tiene victoria sobre las adicciones. Yo no sé cómo ha sido tu pasado, pero Jesús nos lleva, como en Juan capítulo 16, a enfocarnos en el futuro. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que quiero invitarte a que tengamos un encuentro con Dios, los que somos de Cristo y vivimos una vida de derrota. Este es el momento para decir, Señor, quito todos mis enfoques equivocados y me enfoco en este enfoque celestial. Pero si aquí me escucha alguien, una persona que nunca ha abierto su corazón a Jesús, quiero decirte que este enfoque celestial, este futuro, solo puede ser posible si abrís tu corazón al Señor. Crees por la fe que Él murió en la cruz y resucitó, le recibís como Salvador y Él puede perdonar todos tus pecados. Así que quiero invitarte allí donde estás, que puedas orar conmigo una sencilla oración. ¿Estás listo? Dile a Dios así: Señor Jesús, reconozco que he fracasado. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados y quiero pedirte que entres en mi corazón. Sálvame, Señor. Jesús, sálvame. Te acepto como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.